Muchísimas gracias y de verdad que para mí es muy grato, digamos, contar con este auditorio de personas jóvenes, jóvenes que son los que van a tomar las riendas, digamos, a futuro de lo que es nuestro planeta. Entonces, en ese orden de ideas vamos a hacer esta charlita y esperemos que al final ustedes sean los multiplicadores de esta información. Vamos pasando. Gracias. Entonces, cuando miramos un poquito el contexto de lo que queremos tratar, yo creo que antes tenemos que ubicarnos, contextualizarnos en lo que es nuestra responsabilidad en el entorno planetario. Cuando nosotros miramos el planeta Tierra, a veces lo vemos como un país, o como, digamos, un planeta inerte, algo ahí muerto. Pero si ustedes empiezan a mirar el planeta, básicamente, la Tierra es un ser vivo en su dimensionalidad. Cuando nosotros miramos un cuerpo, por ejemplo nuestro cuerpo, vemos que tiene un sistema respiratorio e igual pasa con todo lo que es el planeta. Entonces tenemos los que son los bosques que ayudan a depurar el aire precisamente para garantizar una buena calidad ambiental. E igualmente miramos nuestro sistema y encontramos que tenemos un sistema circulatorio. Igual pasa en el planeta Tierra. Entonces en el planeta Tierra tenemos una serie, digamos, de sistemas hídricos, los ríos, las quebradas, los ríos, los mares, y que se generan una serie de movimientos. Entonces a veces nosotros decimos, no, pero es que lo que yo haga, ¿qué influencia puede tener dentro del entorno planetario? Y nosotros utilizamos esto. O sea, ahora podemos llamar que esta es la era del plástico. Todo, díganme, ¿qué ustedes en este momento tienen en su indumentaria? No tienen, digamos, algo de plástico. Y se podría, digamos, que todo, y el problema no es que sea la era del plástico, sino la disposición que estamos haciendo de ese plástico. Cuando nosotros vamos por la calle o tomamos una botellita de agua y simplemente cogemos esto, una tapita, y vemos tan insignificante coger y tirar esa tapa al piso. Y miren el efecto, esa tapa entonces la cogen las aguas lluvias, la llevan a la alcantarilla, de la alcantarilla van a las quebradas, de las quebradas van a los ríos y de los ríos van al mar. Y resulta que en el mar entonces la cogen estas corrientes. Y se empieza a generar unos lugares donde no hay corriente, donde son puntos muertos. Y se empiezan a generar ahí islas de plástico, que son las que tenemos identificadas. En este momento, en el planeta hay 5 islas de plástico flotante. Islas que, si vemos los tamaños, son incluso más grandes que Canadá. Entonces dirán, ¿y eso qué relación quién tiene? ¿Se acuerdan lo que hablábamos ahorita del sistema respiratorio? Resulta que el mar es nuestra sustancia tarpón o sustancia que, digamos, o elemento que nos genera, digamos, que el ecosistema se mantenga estable. ¿Por qué? Porque en el mar hay una cantidad de microorganismos que nosotros los biólogos marinos lo llamamos fitoplancton y zooplancton. Ustedes que me dirán qué es eso. Entonces son planticas microscópicas que lo que hacen es toman la energía del sol, lo utilizan como digamos, elemento catalizador o que activa las reacciones, toman el CO2 que nosotros, digamos, respiramos y lo convierten con esa energía ¿en qué? En moléculas de agua y energía, o sea, en azúcares, que son los que utilizan una cantidad de organismos ahí. Pero cuando llega ese plástico ahí, entonces, ¿qué hace? Este plástico flotando bloquea la penetración de la luz solar. Entonces, esos organismos autótrofos, es decir, que con energía solar y CO2 producen energía, no lo pueden hacer, porque esto bloquea la penetración de la luz y no se realiza la fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, miremos un efecto grande, precisamente, que toda esa masa de agua no suple o no cumple la función de estar generando o, digamos, haciendo el proceso de carbono, o sea, reduciendo el carbono que hay en la atmósfera. Pero hay otro proceso, digamos, más complejo, y es que este plástico en el agua se empieza a mover. Y entonces van las aves volando y lo ven flotando y dicen pececitos, y van y lo pescan. Y claro, el ave entonces va y pesca varios, y se llena el estómago. Y yo ya tengo el estómago lleno, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a ir
alimentar a mis pichones. Entonces imagine con qué estamos alimentando los pichones. Con plástico. ¿Ese plástico es alimento? No es alimento. ¿Cómo está muriendo ese pichón? Literalmente, con el estómago lleno, pero muere de hambre. Entonces miremos el impacto o el efecto que tiene un mal manejo y mala disposición de esos residuos plásticos que nosotros ahora utilizamos en muchas cosas, y lo vemos en las quebradas, lo vemos en la calle, que es incluso, hay gente que, yo por ejemplo cuando veo que alguien tiene un plástico, yo lo que hago es, me agacho, lo recojo y voy donde la persona, señor, mire lo que se le cayó. Y el problema es que la gente dice, no, es que no hay dónde disponerlo. Señora, 20, 15 metros tiene una caneca o tiene algo ahí. Y además, ¿qué problema es? Guardárselo en el bolsillo un momento hasta cuando llegue, digamos, a dónde disponerlo. Cuando yo voy a la costa, yo parezco, digamos, un recolector, un reciclador, porque voy caminando botella, recojo, voy caminando botella, recojo. Entonces me cansé de hacer eso, entonces le dije a los muchachos que trabajan en las playas, muchachos, vean, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es, ¿por qué no recogen? Les preguntaba yo los plásticos en las playas. Me decían, no, porque es que esos turistas son muy cochinos. Sí, pero ¿usted de qué está trabajando? De la playa. Y si ustedes van a una playa y la encuentran sucia, ¿ustedes les provoca volver a esa playa? No. Pero si la encuentran limpia, que dicen, yo aquí vuelvo porque la mantienen limpia. Entonces le decía, ustedes cuando vean que ese turista cochino tira eso, recójalo y no le diga nada. Lo único que tiene que hacer es, mire al turista y vea que usted lo lleva a una caneca. Sin decirle nada, ¿qué le está diciendo usted al turista? Cochino. Y mire que esos son, y él no tuvo que pelear con nadie precisamente para hacerle entender a esa persona que queremos ese lugar limpio. El problema no para ahí, porque es que ese plástico, igual, una bolsa plástica, cuando está en el mar, se mueve como si fuera una medusita. Y esa es la comida de muchos animales, por ejemplo las tortugas. Entonces las tortugas ven la bolsita moviéndose en el mar como si fuera una medusa y se la come. Y cuando entra en su tracto digestivo, entonces le genera obstrucciones digestivas y termina muriéndose, incluso con muchos dolores, porque lo que le genera esta obstrucción. Entonces, si miramos qué tan importante es lo que nosotros hagamos cotidianamente en nuestras vidas. Es decir, igualmente, cuando nosotros en este momento estamos en nuestras casas y no cerramos la llave, estamos desperdiciando una cantidad de agua que puede ser importante incluso para la supervivencia. Se habla que para el 2030, de acuerdo al crecimiento poblacional que va a tener la región metropolitana, no va a haber agua suficiente. O sea, nosotros tenemos el agua que nosotros obtenemos, no la producimos acá, la traemos de 3 cuencas, que es Río Grande 2, Piedras Blancas y La Fe. Y eso representa el 92% del agua que nosotros consumimos acá. El otro 8% son aguas que sí las tenemos acá, que las sacamos, que son aguas subterráneas. Y se dice que con el crecimiento poblacional para el 2030, esas cuencas no van a ser suficientes. Entonces, ¿qué es lo que están planteando inicialmente? Traer agua desde Guatapé. Cuando nosotros acá no hacemos un uso eficiente de nuestro recurso hídrico. Pónganse a pensar, ustedes se meten al baño y cuánto se demoran en el baño. Pero no, listo, no importa. No es necesario, digamos, hacer un buen manejo de eso, sino optimizar el manejo del agua. Nosotros tenemos, digamos, o estamos trabajando en algo que se llama la CCBN, y es soluciones basadas en la naturaleza. Entonces nosotros estamos mirando el ciclo del agua y cómo el agua se manifiesta en diferentes formas. Entonces, tenemos aguas superficiales, quebradas que están contaminadas, que las podríamos hacer un buen manejo, y podríamos llegar a canalizar eso para tratarlas, elevarlas y ponerlas a disposición. Tenemos aguas subterráneas de los parqueaderos, por ejemplo, que tienen sistemas de bombeo y sacan para que no se inunden los parqueaderos. ¿Y a dónde va esa agua? A la alcantarilla.
O tenemos a lo último, digamos, una opción, es las aguas servidas, es decir, el agua que nosotros ensuciamos, llevarlas a de nuevo a unos sistemas, repotabilizarla y volverla a poner en disposición. Ustedes dirán, uy, ¿cómo así? ¿Yo qué agua voy a tomar? En algunos países nosotros tenemos la ventaja de que somos un país, digamos, rico en recursos hídricos, pero otros países no tienen eso y les toca hacer eso, y es agua de muy buena calidad. O sea, se hacen las pruebas, se hacen los procesos químicos y biológicos precisamente para hacer ese tipo de tratamientos. Pero adicionalmente hay otras manifestaciones del agua, o sea, la lluvia, optimizar el uso de la lluvia, o optimizar el uso, digamos, del agua que hay en la atmósfera. Ya hay unas tecnologías que se llaman turbinas que absorben la humedad de la atmósfera y la utilizan para consumo humano como tal. Y ya como último, utilizar esas aguas subterráneas. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí aguas subterráneas libres y unas que son confinadas, y se llama la Dunita de Medellín, donde tenemos una cantidad de agua ahí que la podríamos utilizar. Entonces ese 92% de dependencia hídrica que tenemos la podríamos llegar a bajar mucho. Entonces mire que a través de soluciones muy sencillas, ayer estábamos precisamente dictando charla en la personería en Itagüí, y el público eran las muchachas o las mujeres que trabajan con aseo, que a veces incluso las estigmatizan y cumplen un rol importantísimo. ¿Qué sería de nuestros entornos si no encontráramos, por ejemplo, toda esa gente que trabaja con empresas varias, que a veces los miramos y los estigmatizamos porque trabajan con basura? Pero si no existiera el trabajo de ellos, entonces imagine cómo serían las cosas, cómo estaría nuestra ciudad. Y igualmente, no solamente estigmatizamos, digamos, al animal humano que hace esas prácticas, sino, por ejemplo, a un gallinazo, ¿cómo lo vemos? Lo vemos feo, ¿cierto? Pero cumple una función ecológica muy importante. Y nosotros regularmente entonces vemos bonitos a los animales carismáticos, o sea, a los pajaritos, a las ardillas, pero en todos los murciélagos, a las serpientes, los vemos con otros ojos. Y cada uno cumple un papel ecológico muy importante en el ecosistema y son necesarios en los ecosistemas. Entonces, en ese orden de ideas vamos pensando en cómo optimizamos el manejo de residuos y hagamos la disposición adecuada y la clasificación en nuestras casas. Ustedes me dirán, pero es que no todo es reciclable. Todo es reciclable. Hasta lo que ustedes menos piensan es reciclable. Hay gente que vive tapada en la plata trabajando con el excremento humano. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Lo recogen, los meten en unas grandes bolsas, empieza el proceso de descomposición, digamos, biológico, y produce gases. Y esos gases los utilizan en procesos industriales para calentar calderas, para hacer muchas cosas, para producir energía. Luego todo ese lodo lo ponen a secar y lo venden como abono, porque la tierra que ustedes ven no es sino materia orgánica. Entonces a veces pensamos, no, yo voy a comprar químicos, cuando yo en mi casa estoy produciendo una cantidad de materia orgánica y la puedo compostar en mi casa, y en vez de comprar tierra negra o ir a sacar musgo de Santa Elena o tierra, digamos, de capote de Santa Elena, la puedo producir en mi casa y no estoy dañando el ecosistema. Entonces mire todos los procesos que podemos hacer. Y entonces, 1, obtuve plata por el gas. 2, obtuve plata por los abonos. Y 3, te cobro por recogerte eso. Es una actividad económica y muy lucrativa. Entonces miremos hasta qué punto podemos, mirar que podemos hacer un uso adecuado del ecosistema en este tipo de cosas. Y devuélvete un momentico, llegar a esta pregunta, que es lo que nos decía Ban Ki-moon, que el futuro está en nuestras manos y que juntos debemos de garantizar que nuestros nietos no nos pregunten por qué no hicimos lo correcto y dejamos sufrir las consecuencias. Mire, si no tomamos acciones, yo como biólogo y como ecólogo, nosotros llegamos a un punto de inflexión, o sea, donde vamos a empezar a caer. Ya empezamos a caer. Lo único que tenemos que tratar de hacer es que esa caída no sea tan brusca y hacerla lo más asintótica, es decir, que no llegue a cero. Pero el deterioro, yo no tengo hijos y mi decisión de no tomar hijos lo que se nos viene va a ser muy duro y muy complejo.
Entonces, ustedes están digamos, en el proceso y ustedes son, mire, cuando yo tenía su edad, si yo le decía a mi papá, papi, tal cosa, no me tenía que decir nada, solamente me miraba así y yo, ya lo que se me viene. Ustedes ya son muy críticos y ustedes tienen una acción muy proactiva en sus casas y pueden decirle a sus familiares o pueden tomar acciones en su casa precisamente para mejorar el medio ambiente. Yo veo aquí, digamos, gente muy joven y que a veces incluso empezamos a pensar en, ¿pero yo qué puedo hacer? Y a veces incluso nos metemos en un poquito, nos volvemos un poquito mediocres. Les voy a contar algo de la historia de mi vida y me gusta contarlo acá porque a veces creemos que porque no tenemos, digamos, los suficientes recursos, entonces no podemos hacer lo que queramos. Mire, cada uno de ustedes es arquitecto de su vida. Cada uno de ustedes hace lo que quiera con su vida. Así la vida no sea de ustedes porque ustedes son observadores en su propia vida. Ustedes están parados en su vida y enfrente de ustedes pasan una cantidad de situaciones. Y ustedes tienen la potestad de o tomarla o verla pasar. De lo que tomen van a aprender siempre cosas positivas o negativas, alegres o tristes. Y de todo aprenden. Porque hasta de las cosas malas uno aprende. De lo que dejaron pasar les va a quedar siempre la sensación, y si yo hubiese hecho esto, ¿cómo sería mi vida? Entonces somos los arquitectos de nuestra vida. Ustedes me verán a mí y me dirán, pues este man ¿de qué habla? Entonces a mí supuestamente me ven bien vestidito, con mi hablado así un poquito pupi, y dirán, no, ese es un hijo de papi. Y mi vida no fue así. Yo soy producto, digamos, de una familia que somos 6. Mi mamá, una señora que tenía quinto de primaria y se ganaba un salario mínimo. Y de los 6, digamos, cada uno tenía muy claro, o sea, unas buenas razones y una buena motivación para trabajar. Y vivía aquí en Campo Valdés, en la época de Pablo Escobar, con situaciones muy llamativas a veces. Claro, yo salía y mis amigos me decían, ve, hay un negocito allí, ahí está la moto, ahí está el fierro y hay plata. Y biológicamente, desafortunadamente, a veces los seres humanos somos muy animales todavía. Nosotros nos creemos que somos los non plus ultra y nosotros somos igual animales. Mire, por ejemplo, ustedes que conocen o viven en estos barrios, ¿quién es el que está con las mujeres más lindas en los barrios? Y siempre es el malito. Y eso es pura selección natural, puro comportamiento animal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace, digamos, en nuestra especie? Que quien determina y selecciona con quién quiere estar es la mujer. Nosotros podemos a veces incluso ser los más galantes del mundo, llegar a descrestar, pero quien toma la decisión de cuál es la pareja que elijo es la mujer. Para mí, nosotros al lado de las mujeres somos unos pobres bobos. Incluso las mujeres son mucho más inteligentes y tienen más capacidades que los hombres. Pero entonces en ese caso lo que hacen es selección natural, entonces cogen a la persona que les puede dar seguridad y estatus para que la respeten. Y eso en el comportamiento animal, lo que hacen los animales es, la hembra selecciona el macho con mejores características para poder garantizar la supervivencia de la especie. Entonces yo me encontraba allá y claro, veía uno así y era muy halagador y yo tomé la decisión por lo que la formación que tenía era estudiar. Mire, yo vivía aquí en Campo Valdés. No sé si conoces un barrio que se llama de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Es una casa de beneficencia. Y mi comida a veces, en las noches, era una arepa con manteca y agua de panela. Me acuerdo una anécdota que tuve con mi hermano, que una vez fuimos a la casa de unas amigas, porque sí salíamos, entonces incluso hacíamos competencias, que quién es el que más besaba en el barrio y que no sé qué cosas.
Y fuimos donde de unas amigas, y entonces las amigas estaban contando, no, que la hermanita estudiaba no sé dónde, y que habían ido al centro a comprarle la lonchera a la hermanita. Entonces empezaron a hablar, no, la lonchera formadita con el botilito con estrías antideslizantes y el pitillito y no sé qué. Y nos miramos y mi hermano y yo nos toteamos de la risa. Porque nuestra lonchera era una bolsa de leche abierta y con la arepa con manteca adentro, y el botilito era una botellita de aceite S&S con el agua panela con leche ahí. Me acuerdo que yo una vez fui muy cruel con mi mamá. Me acosté y como a las 11 de la noche y me levanté de eso que yo era uno con sentimiento. Mi mamá me escuchó, entonces claro, mi mamá trabajaba todo el día y en la noche llegaba a coser, porque con eso nos levantó. Entonces me levanté y ella me escuchó y se levantó y, hijo, ¿qué te pasa? No, mami, tengo hambre. Yo qué le dije a mi mamá, mi mamá suspendió lo que estaba haciendo y se fue a hacer arepas. Me llamó a mí primero, mi arepita con manteca y agua de panela, y levantó a todos, porque ella dijo, si este se acostó con hambre, los otros también. Entonces miremos, y de esos 6 hijos, viviendo en Campo Valdés, digamos en casa de beneficencia, donde a veces las condiciones de alimentación eran escasas y muy precarias, donde nos tocaba, digamos, aguantar a veces un poquito de hambre, donde los zapatos eran las herencias de los primos, entonces le tocaba primero a mi hermano mayor, yo era el quinto, entonces imagínate a mí que me tocaba. O sea, unos zapatos con unos huecos abajo, les metíamos cartón. Yo me acuerdo que a veces me quedaban grandes, salía uno a jugar fútbol y pateaba a uno. Y uno no sabía si salir primero por el zapato o por el taco de papel periódico que había al lado para no pasar pena. En mi casa tocaba que mi hermano salía de la escuela y nos encontrábamos en el camino. Yo iba de chanclas, él con los tenis me entregaba los tenis para yo irme a estudiar. Y ustedes me dirán, este man se habla bobadas. Si me lo quieren creer, está en sus cosas. ¿Qué es lo único? Las ganas de ustedes trascender y evolucionar. Yo les dije ahorita, solo ustedes son los dueños de su vida. Y solo ustedes determinan qué quieren hacer de sus vidas. Y ustedes miran, es que no tengo. Recursos hay. Si ustedes van a las bibliotecas públicas, ahí tienen internet. Y pueden consultar y hacer lo que quieran. Tienen las dos opciones, o dedicarse a estudiar, o dedicarse a la vida fácil. Y la vida fácil la van a encontrar, porque ofrecimientos de droga, de muchas cositas, la encuentran en la esquina. Yo salí a la puerta de mi casa que había en una esquina y ahí estaban metiendo perico, metiendo muchas cosas. Van a disculpar que me haya desviado un poquito de las cosas, pero quería aprovechar que hay muchos jóvenes para decirles que transformen sus vidas y que lo pueden hacer. Y en eso nos pueden ayudar a hacer esto, a cambiar el ecosistema. Pasemos. Estoy retomando de nuevo la charla que me puse un poquito aburridor y me disculparán. Hablemos de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí vamos a una cosita muy interesante. Y es lo que nosotros hacemos y a veces creemos que estamos haciendo bien. ¿Cuál es tu nombre? Atrás. Tú. María. No, yo voy por ti. Ven, acompáñame. ¿Cuál es tu nombre? Carmen. Acompáñame, Carmen. Karen. Sube aquí un momentico, Karen. Karen, en este momento, va a ser mi animalito de compañía o mi mascota. Entonces me dirán, ¿y por qué la escogí a ella? Porque fue la que me pareció más bonita y más interesante de este grupo. ¿Cuál es el delito que cometió Carmen para que yo la pase aquí o que yo me la lleve, la prive de su libertad? Ser bonita, interesante y hablar rico. Y es lo que pasa exactamente con muchos animalitos. ¿Por qué tenemos animales de la fauna silvestre metidos en nuestras casas? Porque nos parecen bonitos. Y ustedes me dirán, ¿cómo voy a tener yo a Karen? Entonces, voy a coger esta universidad, el área de esta universidad, y la voy a dividir en 4. En otra zonita, Karen, te voy a colocar sauna, turco, jacuzzi. ¿Quieres piscina de olas? Yo te pongo piscina de olas.
En otra zonita, Karen, te voy a colocar una zona de entretenimiento. Ahí vas a tener parqués, dominó, ajedrez, PlayStation. ¿Quiere cancha de fútbol? ¿Cancha de tenis? Yo se las pongo. Y en otro lugarcito le voy a colocar una zonita de descanso. Karen, ¿dónde te gusta vivir a ti? No me digas. Te voy a colocar una cama de plumas, una de aire, una de agua y otra de clavos. O sea, tienes 5 opciones donde dormir, porque tienes esas 4 o puedes dormir en el piso. ¿Listo? Y adicionalmente a Karen le voy a colocar un chef. Y Karen me va a decir qué quiere comer y yo se lo pongo. Desde mi percepción, ¿cómo tengo yo a Karen? ¿Bien o mal? Muy bien, ¿cierto? Pero resulta que Karen va a estar ahí encerradita. Y Karen no va a volver a hablar con sus amigas, Karen no va a poder volver a hablar con su familia, porque la tengo ahí. Entonces, Karen, ¿para qué una cancha de fútbol si está sola? ¿Para qué una cancha de tenis si está sola? Entonces, al principio está Karen ahí, sí, qué rico, pero luego, ya, me cansé, ¡ey, sáquenme de aquí! Entonces yo, como soy un animal diferente, digo, vea cómo está de feliz, cómo está de contenta, cómo disfruta su entorno, Karen. Entonces, la tenencia de fauna es un juego de percepciones. Además, Karen, ¿tú qué quieres estudiar cuando termines el colegio? Diseño gráfico. Diseño gráfico. Es decir, Karen, todos los días de su vida va a estar diseñando cositas para mejorar la vida de nosotros los seres humanos. Pero si yo la tengo secuestrada, ella puede cumplir esa labor. No la puede hacer. Entonces es lo que pasa con los animalitos. Por ejemplo, una lorita todos los días va volando y deja caer una semillita, es decir, que cada día de su vida siembra un arbolito. Pero, como está encerradita, no lo puede hacer. Es decir, si multiplicamos que Karen haya estado 10 años privada de la libertad, ¿cuántos árboles dejó de sembrar? 3.650. Pero Karen, digamos, y como todos los seres vivos, tiene una esperanza, digamos, de reproducirse. Es decir, y en esos 10 años, como mínimo, que tenga un hijo por año. Es decir, multiplicado por otros 10 son 36.500 árboles que Karen deja de sembrar, o la lorita deja de sembrar, precisamente por estar privado de la libertad. Entonces, mire el impacto, el efecto que generamos cuando tenemos. Bájate un poquito el tapabocas, Karen, te puedes sentar. ¿Cuánto tuvo Karen privada de la libertad? Y miren la cara cómo va. ¿Cuánto la privó de la libertad aquí? Madre, lo que puede sentir un animalito que toda su vida ha estado metido en una jaulita. ¿Por satisfacer la vanidad de quién? De este animal humano. Y somos tan crueles que incluso los ponemos en los balcones. ¿Se acuerdan cuando ustedes son pequeños y les dice el papá o la mamá, están castigados, no salen? Se asoman ustedes a la ventana y ven a todos los amigos jugando afuera. ¿Cómo se sienten? Muy malucos, ¿cierto? Entonces imagínense esa lorita encerrada y la ponemos en un balcón donde le está dando todo el día el sol, donde tiene ahí, y viendo todas las aves volando afuera y ella sin poder volar. ¿No somos muy crueles? Somos demasiado crueles con los animales. Pasemos... Entonces, en ese orden de ideas, para tratar de encontrarle solución a todos esos problemas ambientales, las Naciones Unidas se reunieron y generaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son esos objetivos precisamente para garantizar una calidad del ser humano. Pero hay uno muy importante, que es el 17, y son las alianzas para poder lograr los objetivos. Porque es decir, yo puedo hablar mucho y querer hacer mucho, pero si lo hago yo solo, digamos, una golondrina no hace verano. Entonces no voy a conseguir el objetivo y por eso tenemos que unirnos entre todos. Tanto es así que se nos unió la iglesia. Si tú te encuentras con una serpiente, ¿qué haces? ¿Cómo? Nada. ¿No te da susto? ¿Y por qué te da susto? ¿Por qué? Y mira que no encontramos una razón lógica de eso. Pero si yo me vengo a hacer esto, ¡ay!
Mire, ¿sí vio cómo se asustó? ¿La toqué? No la toqué para nada. Pero le generó, invado su espacio. Los animales no atacan, los animales se defienden. Y pasa lo que yo acabo de hacer. Si la serpiente está ahí, pero yo la voy a pisar, ¿ella qué hace? Se defiende. Y el problema de esa veces percepción que tenemos, digamos, de esos animales como las serpientes, como los murciélagos, que a todos los estigmatizamos por lo que dice la cinematografía, que son vampiros. Y esa serpiente cumple una función muy importante en el ecosistema porque están controlando incluso las poblaciones de otras especies. A nosotros nos llamaban del barrio Robledo y nos decían, venga, hágame un favor, lo que pasa es que aquí hay una plaga de alacranes, que levantaban las sábanas, alacranes. Se iban a secar con la toalla, alacranes. En los zapatos, alacranes. Entonces, uno de los trabajos que hacemos nosotros como autoridad ambiental es ir a los lugares y mirar cuál es el origen del problema. Y les preguntábamos nosotros, venga, pero entonces, ¿qué había antes acá? Entonces lo que nos dijeron, había muchas zarigüeyas. ¿Y qué pasó con las zarigüeyas? Ah, no, los muchachos las cogían como balones de fútbol, las mataban, o si se metían a las casas, entonces los padres o el hombre de la casa las mataban y terminaban en las canecas. Y mataron a todas las zarigüeyas. Y resulta que la zarigüeya es el controlador biológico de los alacranes. Entonces, como no había un controlador biológico o quien controlaba las poblaciones, se dispararon y se convirtieron en un problema. Y entonces dirán, ¿a qué viene esto? Muchos adultos mayores, esperemos que no sean jóvenes, creen que alimentando los animales están haciendo algo bien y resulta que no estamos haciendo algo bien. No hay gente mayor como para preguntarle. Ah, no, Mauro tampoco tiene, no le puedo preguntar. ¿Cuántos hijos tenés vos? No tengo. No le pregunté el que era. El camarógrafo, ¿cuántos hijos tenés? No tiene. Bueno, el compañero allá de la policía. 39. No, pero ¿cuántos años no? Hijos. No, 39, este más me la puso más dura, hombre. ¿No tenés hijos tampoco? Bueno. Entonces le pregunto a uno de ustedes, ¿cuántos hijos desean tener? ¿Quién me responde cuántos hijos desea tener o ha pensado tener? ¿Cuántos? 5. 0. Bueno, alguien que haya decidido tener hijos. Uno, no me dañe el ejercicio. Esta sí se puso pesado. 3. ¿Y por qué 3? ¿Por qué no 20? Pero ¿por qué no 20? Imagínate, la esperanza reproductiva de una mujer humana se dice que más o menos puede llegar a tener hasta 30 hijos en su vida, porque estamos más o menos reproductivas desde los 12 años hasta los 42. Mi abuela, por ejemplo, tuvo 20. Entonces yo te pongo, tú me dices 3 y a veces está muy asociado a que no hay recursos. ¿Cómo mantengo a 20? Pero si yo el espacio que le tenía a Karen, la pongo ahí con su pareja, y le abro la puerta y le pongo un supermercado y de ahí puede tomar lo que quiera sin pagar nada, todo está disponible. ¿Pensarías en ir a trabajar? ¿Para qué si todo lo tengo ahí? Y si estoy con mi pareja, juguemos un ratito, estoy embarazada, no hay problema, ahí hay recursos. Y al año otra vez, no hay problema, hay recursos. Entonces, generamos un desbalance en las poblaciones y eso pasa exactamente con algunas poblaciones animales. Los animales se sincronizan sus ciclos reproductivos con las épocas de floración y fructificación. Es decir, que máximo se reproducen 2 veces al año. Pero si hay oferta, subsidio alimentario, se reproducen más de 1 vez al año y empezamos a generar ese desbalance. Cuando nosotros nos llaman, cuando hay problemáticas con animales, regularmente encontramos que hay un mal manejo ambiental, una mala disposición de residuos. Y eso es lo que tenemos que traer. O sea, no estoy diciendo que no, ¿qué es lo que pueden hacer? Sembrar árboles y que los animales aprendan a cosechar, digamos, lo que tienen de acuerdo a la oferta que haya, más no al subsidio que yo les puedo ofrecer. Pasemos. Entonces, en ese orden de ideas,
con la oferta de recursos, empecemos a mirar la especie humana que requiere. Nosotros todos los días estamos demandando más agua, más energía, más suelo y más materiales, precisamente para generar lo que necesitamos. Pero todos los días estamos produciendo más contaminación, más residuos, más pérdida de áreas verdes, más problemas de salud pública, más déficit de espacio público. Pero cada vez estamos siendo menos competitivos, porque en este momento cada uno está buscando es su conveniencia, digamos, su estar bien. Generamos eso. Pasemos. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, nosotros que estamos ubicados en la región metropolitana, que son los 10 municipios que forman este lugar, donde nosotros cumplimos unas funciones específicas, como somos entidad planificadora del desarrollo del territorio, autoridad ambiental, autoridad ejecutora de proyectos, autoridad de movilidad y transporte, ahora de catastro, y estamos en un área de 1.152 kilómetros en estos 10 municipios. Pasemos, donde estamos, digamos, generando una serie de programas y proyectos precisamente para buscar garantizar la calidad ambiental del territorio de todos los habitantes de la región. Sigamos. Y miremos cómo hemos evolucionado. Y era lo que les decía ahorita, cómo vamos para 2030. Cómo arrancamos en 1921, cómo era la región metropolitana, en el 45, cómo se fue ampliando el territorio al incrementar la población, en el 2018 cómo estábamos y para 2030 cómo vamos a estar. Y llegar a decir, no, eso lo podemos controlar y simplemente entonces tomemos la decisión que tomaron algunos de que no van a tener hijos como yo. El problema entonces es que la población se nos va a envejecer, no va a haber gente joven. Entonces tampoco es una medida como tal de no tener hijos. Porque es lo que pasa, digamos, en ciudades o en países como Finlandia, como Canadá, como Suecia, que a lo último les tocó hacer. Venga de otros países, venga gente joven, para volver a generar población joven en esas ciudades. Y les tocó incluso volver a motivar ese tipo de cosas porque la población se envejece y se dañan, digamos, los esquemas del equilibrio poblacional. Sigamos. Y miremos en ese territorio lo que les decía ahorita. En el año 2018, solamente el territorio metropolitano se estaba consumiendo el 86% de los recursos que produce todo el departamento de Antioquia. Y para el 2018 ya nos estábamos consumiendo el 100%. Entonces ustedes escucharon hace como 2 años, las Naciones Unidas decía que la especie humana se está consumiendo los recursos de 1 año y medio adelante. Entonces nosotros precisamente, ¿qué le estamos dejando a las generaciones futuras? Y por eso es importante tomar acciones al respecto. Ahora vamos a entrar en problemas muy delicados con la problemática de la guerra en Ucrania. Porque un elemento tan sencillo como los agroquímicos supuestamente van a afectar bastante la producción, digamos, alimentaria en el entorno mundial. Entonces, mire cómo se afectan todos los procesos y que lo que pasa acá puede generarse, puede sentirse en otros países. Mire, por ejemplo, lo que encontramos aquí, este es el límite entre Envigado y Sabaneta. Lo que está en color son los edificios que hay y todo lo que vemos en blanquito son los edificios que ya tienen autorización en planeación para construirse. Todo tratando precisamente de garantizar la demanda que tiene la especie humana de eso. Cuando nosotros estábamos haciendo la campaña para solicitarle a Envigado que se metiera en el esquema de metropolinización, regularmente las personas mayores lo que nos decían, no nos interesa. Porque yo aquí tengo lo que necesito. Tengo mi casa, tengo todo lo necesario y tengo subsidios y no necesito nada. Entonces lo que nosotros le decíamos, sí, pero eso usted está claro, pero ¿y sus hijos qué? Dígame usted dónde va a consultar en la parte médica. A Medellín. ¿Dónde estudian sus hijos? En Medellín. ¿Por qué? Porque Envigado se estaba quedando relegado, digamos, al desarrollo del territorio, y por eso como tal Medellín nos avala que nosotros como área metropolitana invirtamos recursos de Medellín en los otros municipios para tratar de que los municipios se mantengan, digamos, muy al nivel del desarrollo, porque si Envigado
se queda relegado, entonces colma o digamos ocupa los servicios de Medellín para poder entender. Entonces para nosotros es muy importante mantener a Envigado al mismo nivel de desarrollo que Medellín para no congestionar, digamos, otros municipios. Sigamos. Y una parte muy importante, nuestra gran responsabilidad. Recordemos que nosotros somos uno de los países más megadiversos del planeta por número de especies. O sea, en número de especies, Brasil tiene más especies que nosotros. Pero cuando lo miramos por unidad de área, nosotros tenemos más especies por unidad de área que lo que tiene Brasil. Para que me entiendan eso, en este territorio, que es Brasil, hay 9 especies. Y en este territorio pequeño, o este cuadrito de aquí que queda Colombia, hay 10. O sea, al contrario, perdón, allá hay 10 y aquí hay 9. Por unidad de área, pues tiene, digamos, por número de especies, Brasil tiene más especies que nosotros Colombia. Pero por este pedacito pequeño en área, nosotros tenemos más especies que Brasil. Entonces podríamos decir que somos más megadiversos. Y es una gran responsabilidad. Porque nosotros precisamente tenemos que garantizar especies que ni siquiera se han estudiado, no sabemos cuál sea el potencial, cuáles sean las ayudas que podamos tener de esas especies, precisamente para garantizar la salud o el bienestar de nosotros, la especie humana. Entonces, uno de los grandes procesos que nosotros hacemos en el área metropolitana, dentro de la estrategia de ecologizadores, que les voy a hablar un poquitico de eso enseguida, es garantizar, digamos, el bienestar del habitante metropolitano, porque digamos, es menester de nosotros como entidad ambiental que el habitante metropolitano tenga una muy buena calidad ambiental. Y ahí apuntamos a aprender a cohabitar y coexistir con las diferentes especies de la diversidad biológica. Y a veces la gente lo que nos pide es árboles, 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 zonas verdes. Y en las zonas verdes, inevitablemente, tienen que estar los animalitos ahí metidos. ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes son de esta generación. Vieron a Bee, la abejita, ¿cierto? Que las abejitas entraron en huelga, que no había polinización, entonces todas las otras especies se secaban, ¿cierto? Entonces es la función, el papel que cumplen todas las especies en los ecosistemas. Pasemos. Y en ese orden de ideas miremos la anterior. En ese orden de ideas miremos nosotros cómo estamos. El territorio metropolitano, tenemos el 44% de las aves que tiene el país. Y en esta zona tenemos también el 25% de los mamíferos, el 4% de los anfibios y reptiles, el 14% de los insectos y el 10% de las plantas vasculares. Y entonces a veces pensamos que lo natural lo encontramos es en la parte rural, en los bosques, porque tenemos una forma de mirar las cosas. A veces nosotros parecemos caballos zorreros, o sea, con las orejeras solamente mirando hacia dónde vamos. Y uno de los mensajes que nosotros siempre mandamos precisamente para aprender a cohabitar y coexistir es abrir, que ustedes levanten un poquito la mirada y miren toda esa cantidad de especies que tenemos en nuestro territorio. Ustedes se van a sorprender, aquí en el corredor oriental tenemos 5 especies de felinos, tenemos pumas. Y la gente dice, ¿pumas acá en Medellín? Aquí tenemos pumas, que bajan incluso en Barbosa hasta el río Medellín. ¿Y cómo los identificamos? Los tenemos nosotros. O sea, tenemos unos sistemas que se llaman cámaras trampa, o tenemos, digamos, las cámaras de vigilancia de los proyectos o de las empresas, nos captan eso. Ahora incluso tenemos un proyecto que vamos a colocarle a unos animalitos transmisores de telemetría para aprender a conocer por dónde se mueven. Y eso como resultado precisamente de un proyecto que les voy a mostrar más adelante, que construimos cómo es nuestra estructura ecológica principal, es decir, cómo es el entorno metropolitano desde la parte biológica y ambiental. Pero eso lo hicimos a partir de una modelación, digamos, una modelación matemática con 2 metodologías, circuitos eléctricos y rutas de menor costo. Ahora lo que queremos hacer es con transmisores que los animalitos nos muestren
por dónde es que se mueven y cómo es su biología y su ecología, y a partir de eso generar diferentes estrategias para poder garantizar su supervivencia en el ecosistema urbano. Entonces, lo que les decía, veíamos el bosque como que fuera lo máximo, y resulta que nosotros en la ciudad tenemos una cantidad de componentes que son importantes precisamente dentro de la dinámica y la biología ecológica y funcional de este tipo de ecosistemas urbanos. Pasemos un segundito. Y todas esas áreas entonces nos generan toda esta cantidad de servicios. Entendamos que nosotros sin los ecosistemas no somos nada. Porque es decir, una ciudad como Medellín, que requiere energía, el 100% de la energía que consumimos acá, o sea, la que prende todas estas luces, no la producimos en Medellín. La producimos digamos, en nuestras cuencas, en áreas vecinas, y eso tiene su costo como tal. Y nos están produciendo agua, energía, movilidad, transporte, vegetación, investigación, recreación, vías, telecomunicaciones, interrelacionamiento, aire, salud, digamos, energías alternativas, vivienda, telecomunicaciones, reciclaje, alimento. Y mire que todo eso, yo les digo, y era una pregunta muy particular que a veces la gente es muy... ¿De dónde viene la leche? Entonces muchos dicen, no, de la nevera. Exacto. Pónganse a pensar cuánto valdría producir una molécula de agua. Y el ecosistema nos la pone así. O sea, simplemente conservar los ecosistemas y nos está ofreciendo eso. Pero hay una cantidad de cosas que le preguntaban a la gente, ¿de dónde viene la leche? Y la respuesta que dice el profesor no es muy lejana. Hay gente que decía, a niños les preguntaban, ¿de dónde viene la leche? No, de la nevera. Sí, pero ¿qué se necesitó para digamos, colocar esa leche ahí? ¿De dónde viene realmente eso y qué recursos se necesita para producir, digamos, como tal esa leche? Y eso no lo valoramos. Para nosotros es muy fácil porque estamos en nuestro entorno, o sea, como caballos zorreros, mirando solamente lo que yo tengo ahí, pero no miro cómo son precisamente todos esos procesos. Y eso es lo que hace, digamos, ciencias como la biología y la ecología. Es evaluar todas esas relaciones y todos esos procesos de una manera holística, es decir, de un enfoque general para poder conocer esos diferentes esquemas. Pasemos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como área metropolitana? Entonces generar la protección de todos esos valles oferentes, de todas esas zonas de reserva, que si ustedes aquí cerquita pues tienen arriba Arbit, tienen enfrente lo que es el Piamonte ay, se me olvidó el otro, y el Quitasol. Entonces son áreas de reserva que tratamos de garantizar precisamente para que nos sigan ofertando todos esos bienes y servicios de los ecosistemas. Adelante, profesor. Entonces, aquí están todas las zonas que nosotros, digamos, hemos ayudado o hemos declarado para poder garantizar la estabilidad ecosistémica del territorio siguiente. ¿Y eso nos ha ayudado a qué? A que a nivel internacional la región metropolitana, o al menos Medellín, sea declarada como una de las ciudades con mejor ordenamiento o manejo, digamos, desde la sostenibilidad, y donde se piensa y se contempla precisamente toda esa estructura verde. Entonces, por ejemplo, miren este punto tan particular en esta ciudad, y esto es una zona de dormidero de unas especies de cotorritas carisucias. Y encuentran ahí a las 5 de la tarde o en la mañana o a las 5 de la tarde llegan bandadas, cantidades de loras carisucias a dormir ahí. ¿Por qué ahí? Vaya usted a saber. Y eso es lo que queremos hacer con el proyecto de rastreo, seguimiento y monitoreo. Vamos a empezar a colocar transmisores para que los animales nos digan a dónde están yendo. Por ejemplo, tenemos unas garcitas que llegan al Parque Norte, a la islita del Parque Norte, y salen todas las mañanas a las 6, 7 de la mañana, todas con rumbo suroccidental. Y no sabemos hasta dónde van. Entonces les vamos a colocar transmisores que nos digan hasta dónde van. Suponemos que ellas vuelan todos los días a buscar alimento hasta el valle del río Cauca. ¿Y eso por qué lo suponemos? Porque las avecitas vuelven y cuando llegan a alimentar los pichones se les cae parte de la comida, y estamos encontrando ahí una lagartija, un lagartico, que no es de acá de Medellín, es del Valle del Magdalena.
Entonces queremos verificar si realmente ellas todos los días van hasta allá. Lo mismo pasa con las loras. Si alguno va a Medellín, digamos, por el lado de la piscina olímpica o por el lado de la Iguaná, ven que hacia las 4:30, 5 de la tarde empiezan a llegar las cantidades de loras. ¿De dónde vienen? Eso es lo que queremos, digamos, saber con esto. Sigamos, profesor. Y entonces, adicional a eso, estamos declarando unas zonas y generando, digamos, unas figuras para tratar de frenar un poquito la expansión del desarrollo del territorio, así como les mostramos en ese 2030 para dónde vamos. Y optimizar, digamos, el uso de la tierra para poder evitar, digamos, que colapse el territorio metropolitano. Sigamos. Pasemos la otra. Y el estudio que les decía precisamente en el 2019 lo que nos permitió fue generar, digamos, unas zonas, pero con una modelación, y ahora lo que estamos es con los transmisores y con los estudios que estamos haciendo ahora de caracterización de humedales, procurar identificar que estas zonas sí realmente sean las que necesitamos conservar, que tenemos ya mapeadas en el territorio donde definimos cuáles son las zonas de nodos, enlaces, fragmentos, todas las cosas, y a partir de eso generamos una categorización. Pasemos, profesor. Que, digamos, todo lo que es cómo se mueve las especies, entonces necesitábamos de declarar y generar unos corredores biológicos. ¿Y eso para qué? Miren, en Medellín en alguna oportunidad lo que hicimos fue rectificar el río Medellín. Y cuando rectificamos el río Medellín, nos lo canalizamos, resulta que aislamos poblaciones animales entre el oriente y el occidente. Antes, cuando era época de verano, el río Medellín bajaba, se secaba tanto que los animales cruzaban entre las piedritas. Pero cuando les hicimos la canalización, entonces los aislamos. ¿Y esto qué efecto tiene? Entonces, les pongo el ejemplo sencillo. Resulta que yo voy en un barco y se volteó el barco y quedé en una isla, iba con mi familia. Entonces, como estaba con mi familia, aislado allá, luego a lo último termino, digamos, reproduciéndome con los de mi familia. Entonces hay factores genéticos que empiezan a replicarse y se empiezan a manifestar enfermedades o malformaciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ahí? Es generar un puente o buscar algo para ir a otra isla y que un macho de allá se venga para acá o uno se vaya para allá, y entonces mejorar el intercambio genético para que haya ese cruce, esa variabilidad genética. Y eso ustedes al principio no lo ven, pero eso lo estudiamos mucho los biólogos y los ecólogos en lo que se llama la ecología de poblaciones, y tenemos que generar esos pasos. Entonces ahí lo que hicimos fue con este estudio definir una compartimentalización del territorio y cómo empezamos a generar diferentes redes de conexión ecológica o puentes para que las especies se puedan cruzar y mejorar esa variabilidad genética. Y definimos, digamos, unos usos como tal que eran estos. Pasemos, profesor, para no estar... Y todo eso lo hacemos, digamos, articulado con esto, con las estrategias de ecologizadores, que desde el ser, desde el saber y el hacer, entonces tratamos de conocer e intercambiar conocimientos y utilizando diferentes metodologías. Por ejemplo, a ustedes, muchachos, nos toca abordarlos desde el reto. O sea, ¿cómo los retamos a que ustedes cómo nos pueden ayudar a mejorar este planeta? O sea, hay diferentes estrategias. Por ejemplo, a los niños, entonces es mucho desde la fantasía, de cuentos fantasiosos para poder que nos ayuden con esto. A ustedes un poquito de los retos, porque si yo les digo, hagan esto, no, ¿cómo así? Y es la edad que ustedes tienen como tal. Y a los adultos, desde, digamos, los saberes y los conocimientos. Al adulto que le gusta es yo aprendí que, y entonces tomamos todo eso precisamente para poder conseguir los propósitos que queremos desarrollar. Pero todo va enfocado ¿a qué? A mejorar, digamos, la calidad de vida en este valle metropolitano, que es el valle intermontañoso más densamente poblado del mundo. Entonces tenemos unos retos muy grandes precisamente para garantizar la supervivencia y la calidad ambiental en este ecosistema urbano. Sigamos. Básicamente, digamos, eso era lo que les quería plantear acá, les quería, digamos, sensibilizarlos en torno a esos temas ambientales, generarles un poquito de conciencia, y que no es de este chaleco el que hace esta labor.
Esto es un trabajo de todos. Es un trabajo de todos y nosotros lo decimos, el área metropolitana no toma la mejor decisión desde los componentes ambientales. Si nosotros llegáramos a decir, no, es que el área metropolitana con sus profesionales, entonces profesionales con maestría, con especialización o con lo que sea, toman las mejores decisiones, seríamos demasiado egocéntricos si nosotros tomamos la decisión que menos impacte o afecte el ecosistema. Y sin embargo también nos equivocamos. Pero en eso precisamente necesitamos el compromiso de todos, digamos, el habitante metropolitano, para poder que entre todos construyamos este territorio sostenible. Este territorio, digamos, donde no solamente vamos a estar nosotros, sino los hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos. Entonces miremos qué es lo que queremos de este territorio.